Bueno, pues Manuel de Santos es catedrático de Derecho Internacional privado en la Universidad de Alicante, en la UA. Es una eminencia para los que lo conocemos. Él es valenciano de nacimiento, aunque vive en Alicante ya muchísimos años, y bueno, es rotario de corazón. De Es verdad. una persona súper generosa y siempre tiene ganas de ayudar a todo el mundo. Fue nombrado primer europeo miembro del Comité de Propiedad Intelectual del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional de China. Yo eso no lo sabía, me he enterado ahora, pero luego nos lo cuentas, a ver, porque me parece muy Son interesante que seas el primer europeo. banalidades. Pasaba por ahí. Sí. Y bueno, pues adelante cuando quieras. Pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la paciencia y por escucharme. Bueno, Esteban, voy a intentar aplicar los 4 principios y sobre todo ser breve porque entiendo que en cualquier momento tomáis vosotros la palabra y la charla se dirige hacia donde vosotros os parezca y ya está, porque este es el espíritu rotario. A mí me gustaría hablar, cuando planteo el tema de Alicante y Elche, me gusta, como siempre, plantear la estrategia y plantear la táctica, por lo tanto, hablar del qué, del por qué y del cómo. Así que en la charla irá traduciendo el qué, el por qué, que es la estrategia, y el cómo, que es la táctica. Y me gustaría incluir, sobre todo cuando empieza con la estrategia, incluir la dimensión en la que estamos trabajando dentro de lo que yo llamo el decálogo de las dimensiones territoriales, que por lo menos a mí me preocupan y me da la sensación de que a un espíritu rotario debería preocuparle también, ¿no? La primera es la dimensión internacional, la segunda sería la dimensión nacional, la segunda sería la dimensión europea, la tercera sería la dimensión nacional, todas ellas están profundamente interrelacionadas. La cuarta, la dimensión de la Comunidad Valenciana, en nuestro caso. Estoy mirándome a mí mismo, como voy entrando poco a poco hasta la última, como veréis es la personal. La cuarta es la Comunidad Valenciana, la quinta es la provincia de Alicante, donde vivo. La sexta es, esta sexta dimensión es donde se enmarca la charla de hoy, que es la creación de un área funcional que no cubre toda la provincia, pero que debe ayudar a dinamizar la provincia. La séptima sería ya la ciudad de Alicante, donde vivo, la octava mi barrio, la novena mi familia y la décima yo mismo, mi dimensión personal. Todas están íntimamente relacionadas y cuando se trabaja cualquiera de ellas hay que ver cuáles son las dimensiones hacia arriba y cuáles son las dimensiones hacia abajo. Si se plantea la sexta, o sea, a mitad camino, la dimensión de la creación de un área funcional Alicante-Elche, que en realidad viene a ser un paralelepípedo que tendría Crevillente, Santa Pola por un lado y por el otro lado Sisona y el Campello, todo eso que entra ahí sería el área funcional. Hay que responder siempre a las preguntas, que serían preguntas muy típicas rotarias, Esteban, cómo beneficia la creación de este área hacia arriba, hasta llegar incluso al área internacional, y cómo beneficia la creación de este área hacia abajo, hasta la dimensión personal. Desde esta perspectiva, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos en la quinta revolución industrial, que no podemos seguir hablando con perspectivas de la primera y de la segunda revolución industrial. En la quinta revolución industrial nos enfrentamos a lo que es probablemente el mayor reto de nuestra historia, que es una revolución que a mí me gusta llamarle la revolución cognitiva. En esta revolución cognitiva el cambio ya no es aritmético, la historia del hombre siempre ha sido la historia de un cambio aritmético, el cambio se ha convertido en exponencial. Y esta exponencialidad pues ya no es coyuntural, esta exponencialidad es estructural. Y esto afecta a todos nuestros entornos territoriales. Pensad que nuestro entorno territorial, tal como lo conocemos en el siglo XVIII, y me gustaría dedicar unos minutos al entorno territorial,
tal como ha ido cristalizándose en el siglo XIX y tal como ha derivado en el siglo XX con la aparición de las comunidades autónomas, pensar que este entorno territorial en estas 10 dimensiones va a resistir el embate del cambio exponencial, a mí me parece extraordinariamente ingenuo. No lo hará, ni en mi opinión debe hacerlo. Por eso estoy convencido de que la sociedad alicantina, y cuando hablo de Alicante voy a hablar siempre desde la perspectiva de la provincia de Alicante, después me referiré allá a lo que es la ciudad de Alicante y el entorno de Alicante. La sociedad alicantina se enfrenta al mayor reto de su historia y lo que haga durante los próximos años probablemente es lo que determinará su futuro. Y estoy convencido también de que es absolutamente necesario tener el coraje de, por primera vez en la historia, probablemente afrontar ese futuro juntos. Estoy convencido de que ese futuro debe hacerse desde la sociedad civil y estoy convencido de que los clubes rotarios tienen una función fundamental en esta articulación de la sociedad civil. No es pregunta, ¿verdad? Puedo seguir. Muy bien. Para poder empezar, a mí me gusta empezar haciendo un panorama de cómo se articula nuestro país. Nuestro país es un país radial. España es un país radial y tenemos que reconocerlo. Era un país radial ya con los Augsburgo cuando se crea la capital en el centro, en un sitio imposible, porque no se puede acceder ni por mar ni por río. Hay justificación, es la contrarreforma. Y en el momento en que llegan los Borbones, a principios del siglo XVIII, se cristaliza un país extraordinariamente radial. Yo diría que incluso más radial que Francia, que es el ejemplo. Vosotros pensad en las líneas de ferrocarril, en las líneas de carreteras, todo gira en torno a la radialidad centrípeta que se llama Madrid. Estoy dando datos simplemente, como dice Esteban, que sean datos. La radialidad ha resultado extraordinariamente eficiente en la revolución industrial primera y en la revolución industrial segunda. Incluso en la revolución industrial tercera, la revolución digital de final del siglo, la radialidad ha aguantado. La radialidad era muy eficiente y por lo tanto se repitió punto por punto cuando llegó el momento de pasar de la dimensión 3, el Estado, a la dimensión 4, las provincias. España no es un país dividido en provincias. España es un país dividido en capitales de provincia. Y cuando Javier de Burgos hace la distribución provincial, se preocupa de poner unos puntos en la costa primero que sirvan de referente para la capitalidad de todas esas provincias, les hace redondelitos, se encuentra con algunas bipolaridades complejas, es verdad, se encuentra con La Coruña Santiago, con Pontevedra Vigo, con Cádiz Jerez, se encuentra con Cartagena Murcia, y el resto, salvo una, les salen perfectamente bien. Y luego las del centro es muy sencillo, porque uno coge Madrid y le hace un redondelito, Albacete redondelito, Ciudad Real redondelito, con algunas excepciones como puede ser Valencia, el sistema radial borbónico funciona perfectamente. Y ha funcionado muy bien, salvo una provincia. Hay una provincia que es la provincia fracasada. En el sistema radial hay una provincia que no ha funcionado. Hay una provincia cuya capital debería haber estado en Alcoy en aquel momento. Alcoy no podía ser capital de provincia porque estaba en una olla y no tenía salida hacia afuera. Por otro lado, había una fuerza muy grande de la capitalidad Madrid para que Madrid tuviera un puerto. El único puerto natural de Madrid es el puerto de Alicante. Yo soy valenciano de Valencia y hay dos barreras montañosas, Contreras y Alarcón, entre Valencia y Madrid, y hasta que no se horadó el túnel para hacer las carreteras y para hacer el ferrocarril, aquello no podía ser puerto natural. El puerto natural es Alicante. La consecuencia es que Alicante es la capital de esa provincia que se llama Alicante. Y esto viene de mediados del siglo XIX. Además, en esta provincia, fijaos que en este momento solo hay una provincia en España que tiene 8 ciudades de más de 50.000 habitantes.
Si excluimos quizá Madrid y Barcelona, donde hay una serie de pueblos alrededor, ciudades alrededor de más de 50.000 habitantes, pero que en realidad pertenecen a Madrid y pertenecen a Barcelona. ¿Qué quiere decir? Pues que la radialidad no ha funcionado en nuestra provincia. Me parece que hasta ahora estoy dando datos nada más. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues en el siglo XXI la radialidad pasa, igual que las burguesías, pasa de ser extraordinariamente eficiente a ser extraordinariamente ineficiente. Y el siglo XXI es el siglo de la neuronalidad. Es decir, es el siglo en el que las relaciones ya no son relaciones radiales, en las que hay un punto y alrededor del punto gira todo, son relaciones neuronales. Resulta que si esto es cierto, y yo estoy convencido de que es cierto, nuestro país tiene un problema en la dimensión 3, porque la estructura sigue siendo una estructura radial. Pero cuando pasamos a la dimensión 4, que es la provincia de Alicante, esa provincia fracasada resulta que es la única que está realmente preparada para el mundo neuronal, porque tiene toda una serie de comarcas con ciudades perfectamente definidas, con estructuras económicas y agrarias perfectamente diferenciadas y que, a diferencia de lo que ocurría antes, están perfectamente comunicadas entre ellas por carretera. Resulta que aquí tenemos una oportunidad extraordinaria en esta dimensión 4 como provincia. Y no somos conscientes de ello. No somos conscientes de que la provincia de Alicante, que es la quinta provincia de España en población y en Producto Interior Bruto, que será la cuarta provincia de España en poco tiempo y que yo estoy convencido de que será la tercera, porque en población por lo menos en 50, 60 años superará a la provincia de Valencia, está perfectamente definida para poder trabajar en el mundo neuronal. Claro, perfectamente definida, José Antonio, si hacemos algo. Si no hacemos nada, pues estará perfectamente definida, pero ahí nos quedaremos. Esta es la dimensión cuarta, que es la dimensión provincial. Hoy me gustaría atacar la dimensión quinta, que es la dimensión provincial. La dimensión cuarta es la dimensión de la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma valenciana, y os lo dice una persona que en algún tiempo de su vida, de su juventud, no fue pecado de juventud, sino que era lo que se imponía en aquel momento, fui nacionalista, a mí me da la sensación de que la comunidad valenciana es una comunidad desvertebrada. Y es una comunidad desvertebrada por razones históricas. No podemos entrar en las razones, pero los que os guste la historia lo entenderéis perfectamente. Es una comunidad no vertebrada por razones geográficas. Entre la provincia de Valencia y la provincia de Alicante hay 4 barreras montañosas. Y es una comunidad autónoma que no está vertebrada tampoco porque gira en torno a una capitalidad, el Cap y Casal, que se llama la ciudad donde yo nací. Yo nací en el barrio del Carmen, en el barrio más antiguo y más clásico de Valencia. Conozco muy bien cómo funciona todo el tejido de la burguesía valenciana y conozco el sentido de Cap y Casal. Desde Valencia, esto es algo que los alicantinos os cuesta comprender, y perdonadme que os lo diga de esta manera, desde Valencia lo que se ve, por pura lógica, es que tenemos lo que es la parte interna de la ciudad, interna de las murallas, el centro de la ciudad, luego viene el Eixample, después vienen los barrios exteriores, son todo coronas circulares, luego viene l'Horta Sur, l'Horta Nord y l'Horta Oest, que es otra corona circular, luego viene la provincia y luego viene la comunidad autónoma, de manera natural. Pues bien, esto que puede haber sido eficiente en algún tiempo, hoy no lo es. Y hoy no lo es, entre otras cosas, porque la provincia de Valencia tiene la suerte o la desgracia de tener abajo a la provincia de Alicante. La provincia de Valencia es la tercera provincia de España y la provincia de Alicante es la cuarta o quinta provincia de España. Todo esto puede generar profundas asintonías y profundas discordias y profundos sentimientos de incomprensión, que es lo que yo experimento desde Alicante, o si lo sabemos utilizar bien, puede generar extraordinarias sintonías y extraordinarias concordias. Esta es la dimensión cuarta. La dimensión quinta es la dimensión provincial de la que yo he hablado
Y la dimensión sexta es lo que se suele llamar la dimensión metropolitana. Mira, desde la primera revolución industrial, pero sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, la gente masivamente ha acudido a las ciudades y entonces se han generado las metrópolis. ¿Qué son las metrópolis? Si vais a Wikipedia, yo no soy especialista y por lo tanto no voy a hablar como especialista, pero si vais a Wikipedia y las informaciones primarias que podáis encontrar sobre las metrópolis tienen unas características que van a ser siempre las mismas. La primera es que es polis, o sea, es una ciudad que crece. Es decir, la gestión de la metrópolis históricamente es siempre radial. De hecho, vamos a ver cuáles son las metrópolis españolas. Madrid, radial. Barcelona, radial. Valencia, hiperradial. Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao. Las grandes metrópolis españolas van creciendo desde una perspectiva radial, como coronas circulares. Si esto es así y vivimos en un mundo que ya no es radial, aquí tenemos un problema como país. Desde la perspectiva segunda, la perspectiva de la Unión Europea, en la Comisión Europea, yo he vivido muchos años en Bruselas, he sido miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y esto lo conozco bien. En la Comisión Europea la reflexión sobre el urbanismo y sobre cómo debe estructurarse la territorialidad del territorio de los 27 Estados miembros es una discusión muy potente y es una discusión que va derivando hacia esquemas muy distintos a los esquemas clásicos. Fijaos, va derivando hacia esquemas metropolitanos que probablemente ya dejarán de llamarse metropolitanos, que son esquemas que en lugar de ser radiales son esquemas bipolares o tripolares, pero nunca radiales, precisamente porque la radialidad, es decir, que un solo centro sea el epicentro de todo lo que es la constitución de la metrópolis, ha fracasado. Y por eso la Unión Europea está convencida cada vez más de que tiene que fomentar las metrópolis, voy a seguir llamando metrópolis para entenderlo, las metrópolis que en lugar de ser radiales, las áreas metropolitanas que en lugar de ser radiales sean por lo menos bipolares. Y está haciendo un esfuerzo grande por identificar esas estructuras bipolares, fundamentalmente porque hay unas sinergias extraordinarias en este nuevo esquema de funcionamiento de la territorialidad. Pues bien, si descendemos a la dimensión tercera, internacional, europea, España, si descendemos a la dimensión española, a mí solo me sale una posibilidad de una estructura que sea de una estructura territorial que sea metropolitana y bipolar. Y esa única que me sale es Alicante y Elche. Y dejadme un par de minutos para que os explique por qué. Hay otras posibles, pero las otras posibles tienen el problema de la distancia y tienen el problema del desequilibrio entre los elementos de la bipolaridad. Por ejemplo, La Coruña es 4 veces Santiago de Compostela, Vigo es 4 veces Pontevedra, Jerez es 4 veces Cádiz, Murcia es mucho mayor que Cartagena, por hablar de las bipolaridades que podríamos ver. Una tripolaridad podría ser Gijón, Oviedo, Avilés. Pero estas bipolaridades y por ejemplo, Murcia-Cartagena y la tripolaridad de Asturias tienen un problema insalvable. El problema insalvable es la distancia. Entre Gijón y Avilés hay 70 kilómetros. Entre Cartagena y Murcia hay 50 kilómetros. La distancia de la bipolaridad debe ser la distancia del ojo. Yo tengo que poder visualizar el otro sitio donde voy a funcionar, con el que voy a funcionar. Y segundo, la bipolaridad tiene que ser necesariamente entre pares. Y por ejemplo, Cádiz no puede ser entre pares porque hay una diferencia muy grande de tamaño.
La única bipolaridad posible, y perdonad que haya sido un poquito teórico en esta introducción de momento, la única bipolaridad posible que plantea la Unión Europea es la bipolaridad que se genera en torno al entorno de Alicante y Elche. 12 kilómetros de diferencia entre ellos, y la ciudad número 11 de España, que va a pasar a ser la ciudad número 10 dentro de poco, porque nos vamos a comer a Bilbao, y la ciudad, de la misma manera que nos hemos comido a Córdoba, y la ciudad número 19 de España. Estas dos ciudades, no uniéndose, sino trabajando juntas y creando sinergias entre ellas, pasarían a constituir inmediatamente la metrópoli número 9 de España y subiendo. ¿Por qué? Porque tienen aproximadamente 800.000 habitantes. Para la Unión Europea, la metrópoli bipolar ideal gira en torno a 1 millón de habitantes. Os voy a poner un ejemplo, bipolar o tripolar. Por ejemplo, Namur y Maastricht, que es internacional, constituiría un eje metropolitano que sería ya bipolar, es decir, que sería neuronal. Si además se le añade Lieja, sería tripolar. Y así es como la Comunidad Europea va viendo cómo reestructurar la territorialidad. Pues bien, yo en España, de las dimensiones de 800.000 a 1 millón de habitantes, pensad que este eje de la metrópolis Alicante-Elche hoy tendría 800.000 habitantes de la manera que lo he definido, y la perspectiva es que llegue a 1 millón de habitantes en 25 o 30 años como mucho. Es decir, estamos perfectamente alineados. Desde esta perspectiva, si queréis, muy escolástica, yo llego a varias conclusiones. La primera conclusión es que lo tenemos, como se suele decir en castellano rancio, a huevo, sin H y con B. Es decir, sería necio, absolutamente necio, no investigar por lo menos, no dedicarle un tiempo, no acercarnos a una posibilidad que tenemos delante, que sabemos, porque la verdad es que las ventajas del área territorial que estoy definiendo son muy fáciles de vender, muy fáciles de vender. Pensar desde la perspectiva de la movilidad, del transporte, por ejemplo, desde la perspectiva del aeropuerto común, desde la perspectiva de la educación. Tenemos 2 universidades que pueden cooperar mucho más de lo que lo están haciendo en este momento. Desde la perspectiva del puerto, que puede ser un puerto común. Desde la perspectiva de la cultura, integrando en la cultura fiestas, integrando en la cultura patrimonio, integrando gastronomía, integrando música. Yo traigo muchas personas, muchos extranjeros a la Universidad de Alicante, y nunca dejo de llevarles a Elche. Les explico la situación, pero yo lo que les explico es que esto es un todo, y que estando en Alicante estamos en Elche, y que estamos en Elche estamos en Alicante. Fijaos desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva de los barrios, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la extranjería, desde la perspectiva del turismo. Se me van ocurriendo diversos ámbitos de trabajo, desde la perspectiva de la digitalización, desde la perspectiva del cambio climático, desde la perspectiva del reciclado, desde la perspectiva del tratamiento del agua, desde la perspectiva del urbanismo, desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva del emprendimiento, incluso desde la perspectiva, que a mí me gusta mucho, la perspectiva de lo que yo llamo la vida en estado de júbilo, porque entre el casi más de 800.000 habitantes que entramos en este entramado de Alicante y Elche, hay ya muchas personas mayores. Os he lanzado un montón de ámbitos que podrían ser muchos más, que obviamente tenemos que priorizar. Las ventajas del área metropolitana Alicante-Elche son muy fáciles de vender. Mirad, cualquiera, yo creo que cualquiera, hasta el más avispado, las entiende. ¿Cuál es el problema entonces? Pues el problema son los obstáculos. El problema son los enemigos. Y cuando entramos en los enemigos, y yo soy consciente de que entro en terreno, y voy acabando, yo soy consciente de que entro en terreno vidrioso, a mí lo primero que me llega
al espíritu, es que estamos completamente equivocados. Nuestro enemigo no es la Unión Europea, nuestro enemigo no es Bruselas, nuestro enemigo no es Madrid, nuestro enemigo no es Valencia. De ninguna manera. Nos ignoran, posiblemente. Nos maltratan, posiblemente. Nos ponen los últimos de la cola, posiblemente. Damos mucho más que lo que nos dan, posiblemente. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Pues ciudadanos rotarios, la culpa de todo esto la tenemos nosotros, los alicantinos. Punto. El enemigo no es ese. El enemigo está dentro de casa. A mi modo de ver, el problema, el enemigo, está en las personas y en las instituciones públicas y privadas para las que trabajar en este sentido es una pérdida de poder. En las personas y las instituciones, incluidos muchos políticos, para los que mirar hacia el futuro y cambiar el clima de discordia por el clima de concordia implica un deterioro de su situación. ¿Por qué? Porque han hecho del enfrentamiento y de la discordia entre las dos ciudades la razón de ser, yo diría incluso la razón de ser de su vida y la razón de ser de la situación en la que están. Vamos a ser honrados, que no honestos, que es otra cosa, vamos a ser honrados y vamos a llamar a las cosas por su nombre. A partir de aquí, ¿cómo diseñaría yo esta dimensión de lo que yo llamo Alkelch? Pues hay algunas lecciones del pasado. Obviamente no estoy diciendo algo nuevo, lo que estoy diciendo tiene 50 años. Está el triángulo, está el PAU, está el Pativel, está el PAT, ha habido muchos intentos. Muchos intentos donde han trabajado muchas personas de muchísima calidad en todos los niveles profesionales. Y no deberíamos perder ni un átomo de todo lo que estas personas vienen haciendo desde los últimos, por lo menos los últimos 30, 40 años. Pero hemos de reconocer que todos los intentos han sido intentos de arriba a abajo. Es decir, intentos que vienen de lo público y de lo público se trasladan a lo privado. Y a lo mejor ahí está la razón del fracaso. A lo mejor hay que olvidarse de varias cosas. Primera cosa de la que hay que olvidarse, de crear un área metropolitana Alicante-Elche. Vamos a apartarlo. ¿Por qué? Porque un área metropolitana implica toda una serie de actuaciones, el Pativel, por ejemplo, lo ponía muy claro, toda una serie de actuaciones, y en el momento en que esas actuaciones no tienen lugar, entonces fracasamos. ¿Por qué no en lugar de eso hablamos de área funcional? Es la terminología, pero las palabras cuentan. Un área funcional es un área en el que se trabaja por ámbitos, y cada vez que en cualquiera de los ámbitos, por ejemplo, todos estos que os he nombrado, en cualquiera de esos ámbitos, en el cultural o en el de turismo o en el de cambio climático, en cualquiera de esos ámbitos se avanza un poquito, ya hemos ganado. No hemos ganado la guerra, pero ya hemos ganado una batalla. Ya la cosa va adelante, ya hay éxito. Mientras que la creación de un área metropolitana es algo que tiene que venir después. Es decir, cuando ya haya mucho ganado desde la perspectiva del área funcional. La funcionalidad implica que si conseguimos que las compañías de teatro que vienen a Elche vengan también a Alicante, cuando hoy es exactamente al revés, no vienen, si conseguimos eso, pues ya hemos tenido éxito. Si conseguimos que todas las actividades culturales de Elche se conozcan en Alicante y al revés, pues ya hemos tenido éxito. Si conseguimos en algún momento un tren que nos pueda llevar del centro de Alicante al aeropuerto y del aeropuerto a Elche, pues ya hemos conseguido esto. Esto es la perspectiva funcional, a diferencia de la perspectiva clásica metropolitana. En segundo lugar, os decía que eran tres. En segundo lugar, la perspectiva no puede ser de arriba abajo, tiene que ser de abajo arriba. O es la sociedad civil la que se moviliza de una vez por todas en este territorio nuestro, bendecido por los dioses, que a lo mejor, como es bendecido por los dioses, somos tan individualistas y no somos capaces de trabajar juntos, ni siquiera para cuando se ve con los ojitos
tan claramente que todo van a ser beneficios. Tiene que ser la sociedad civil la que se mueva. No esperemos que sean los políticos los que se muevan, porque los políticos a corto plazo pierden y los políticos, y perdonad que lo diga así, juegan a corto plazo. Y es lógico, porque tiene que ser así. Tiene que ser la sociedad civil. ¿Cómo? Pues bueno, a base de actos como este, pero no actos como este que pone encima de la mesa Manuel de Santos y ya está, sino a actos como este donde hay centenares de personas, poco a poco, que nos vamos integrando en diferentes grupos, en diferentes ámbitos de trabajo y que vamos aportando cosas a y este es el tercer detalle, no se trata de crear un área funcional, se trata de preparar la creación de un área funcional. Si preparamos la creación de un área funcional no metropolitana y lo hacemos de abajo arriba y no de arriba abajo, yo estoy convencido de que estamos haciendo algo nuevo y estoy convencido de que si un día la masa social, miles y miles de personas que han entendido, tanto en Elche como en Alicante, tanto en Crevillente como en el Campello, tanto en Santa Pola como en Sisona, han entendido que la creación de un área funcional responde a las necesidades del siglo XXI, que es una oportunidad histórica única para el área funcional. A continuación, para la provincia de Alicante, para dinamizar la provincia de Alicante, para dinamizar cada uno de los elementos, es decir, de los diferentes, no sé si son 13 ciudades, pueblos y ciudades dentro del área funcional, que tienen que seguir existiendo, que tienen que seguir teniendo su autonomía, porque un área funcional no quiere decir que va a desaparecer de ninguna manera, lo contrario. Si no somos capaces de trasladarlo después a los barrios, de trasladarlo después a nuestras familias, de trasladarlo después a nuestra experiencia personal, y no somos capaces de dar un ejemplo para España, para que muchas otras áreas funcionales de menor envergadura, de 100.000 habitantes, que es así que hay muchas, puedan constituirse, si no somos capaces de llevarlo como ejemplo a la Unión Europea, y finalmente, si no somos capaces de entender que un área funcional Alicante-Elche de 800.000 habitantes se convierte en un par para Valencia. Mirad, yo estoy convencido, y acabo con esto, yo estoy convencido de que la única manera de vertebrar la Comunidad Valenciana es si en lugar de continuar con un eje radial y con un capicasal que fagocita todo, por lo menos jugamos a la neuronalidad con una bipolaridad. Pero Esteban, tenemos que entender una cosa. Las metrópolis trabajan con metrópolis, no con nindunguis. Los pares se ven con pares, discuten con pares y llegan a acuerdos con pares. Desde Valencia, y os lo digo con toda la humildad y con todo el cariño, Alicante no es un par. Y Elche no es un par. Ahora, Alicante y Elche en un ámbito determinado, trabajando unidos, amigo, esa es otra historia. A lo mejor esto distorsiona al principio, pero si lo aplicamos con un criterio de concordia, como hay que aplicarlo, yo estoy convencido de que al final en Valencia entenderán, y nuestros políticos entenderán, que es mucho más eficiente que dos pares en una comunidad autónoma trabajen entre ellos y que entonces sí sean capaces de irradiar al resto de la comunidad autónoma. Así que he intentado ver en un ratito, en esta media horita, he intentado ver con vosotros el qué quiere decir un área funcional y cómo el área funcional debe ser neuronal y no radial, por qué las áreas radiales están condenadas y por qué las áreas neuronales, como podría ser la de Alicante y Elche, son el futuro. He intentado trabajar con vosotros por qué este es el momento histórico y por qué tenemos que hacerlo ya, por qué tenemos que ponernos en marcha ya. He intentado diseñar de alguna manera cuál sería la hoja de ruta del cómo, de la táctica ya, que tiene que ser fundamentalmente desde la perspectiva de la sociedad civil, tiene que ser de abajo arriba. Y tiene que ser no desde la perspectiva de la creación, sino de la perspectiva de la preparación de la creación. Al final tienen que ser los políticos los que den
su bendición, lógico, tiene que ser así, pero no es lo mismo que tengan detrás todo el apoyo y el ímpetu de la sociedad civil a que no lo tengan. Así que este sería mi mensaje y todavía nos queda algún tiempito, me parece, para poder discutir. Esteban. Sí, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. De momento tenemos a Chema que ha levantado la mano, así que si quieres hacer alguna pregunta, Chema. Bueno, sí, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante, Manuel. Gracias, Chema. Yo quisiera preguntarte, yo soy, en parte soy compañero tuyo porque soy doctor en economía y di clases en la Universidad de Alicante hace tiempo ya. Quisiera preguntarte desde el punto de vista económico, ¿qué tipo de ventajas tendrían las empresas que se establezcan en Alicante y Murcia con este tipo de área vertebrada, ¿no? ¿Qué tipo de subvenciones o infraestructuras, qué tipo de ventajas económicas verías tú para este tipo de área? Muy bien. Te lo veo desde dos perspectivas, desde la perspectiva ad extra y ad intra. Desde la perspectiva ad extra hay una gran cantidad de subvenciones para las áreas metropolitanas. Valencia recibe muchas decenas de millones de euros al año. Cuando Alicante recibe, me parece en estos conceptos de subvenciones, menos de 1 millón y Elche menos todavía, como 300.000 euros. La creación de un área funcional que deviniera después en un área metropolitana, en una verdadera área metropolitana desde una perspectiva jurídica, nos acercaría a unas posibilidades de subvenciones extraordinarias, no solamente en la comunidad autónoma, sino también estatales y también de la Unión Europea. Pero quizás esto no sea lo más importante. Quizás lo más importante es que vamos a vender las empresas alicantinas y las empresas ilicitanas en un paquete. Vamos a ir a China y vamos a vender ese paquete. Y al vender ese paquete estamos vendiendo también la provincia. Es decir, de ninguna manera tiene que verse esto como exclusivo. Y después, desde una perspectiva ya más micro, si quieres, cualquier actividad que tú planteas desde una perspectiva de 1 millón de habitantes y no de una perspectiva de 400.000 o de 500.000, como podría ser la parte de Alicante, digamos, en unos años, y otros 400 o 500.000 desde la parte de Elche, plantea problemas, pero tiene extraordinarias ventajas. Los problemas pueden ser superados, los problemas de la complejidad pueden ser superados hoy con la digitalización, con la inteligencia artificial masiva, etcétera, etcétera, algo que antes era más difícil. Hasta hace unos años se decía que la ciudad ideal era la ciudad de 500.000 de habitantes, porque a partir de 500.000 de habitantes era muy difícil de gestionar. En los últimos 30 años se ha demostrado que la digitalización, inteligencia artificial, ahora la llegada del metaverso, la llegada de la nano en nada, permite la posibilidad de gestionar de una manera muy eficiente, es decir, más eficiente entornos territoriales que son mayores, por ejemplo, de 1 millón de habitantes. Ahora piensa, por ejemplo, en el transporte terrestre. Piensa en el momento en el que haya que comprar autobuses. Es que los costes no van a ser los mismos para comprar autobuses para las 13 ciudades que si se plantean como una sola compra. Piensa en las diferentes normativas. Luis vive en San Vicente del Raspeig y sabe muy bien que cuando uno va en el patinete por Alicante tiene una normativa y cuando llega a la Universidad de San Vicente del Raspeig la normativa es diferente. Todo esto son disfunciones absolutas. Piensa en el turismo, si la política turística es una política común. Piensa en un puerto que se llame Alicante-Elche de la misma manera que el aeropuerto se llama Alicante-Elche. Piensa en un eje central en torno al aeropuerto. Piensa que en un momento determinado la UIPO, por ejemplo, que está al final del término municipal de Alicante y al principio casi del término municipal de Elche, puede estar perfectamente integrado dentro del entorno. Piensa en IFA, por ejemplo, vertebrando. Piensa en todos los polígonos industriales por una parte y por otro lado todas las áreas tecnológicas. En Elche tenemos una de las mayores de Europa, pero Alicante aprovecha también. A mí es que desde fuera, y acabo, perdóname, porque soy muy pasional, como habéis visto, yo lo miro desde fuera porque yo soy valenciano. Es verdad, me he alicantinizado y quiero morirme aquí, cierto.
pero yo puedo todavía mirarlo desde fuera, y desde fuera, de verdad, me parece tan necio que no se puedan aprovechar todas las sinergias. Te he intentado desglosar algunas de las sinergias económicas, pero yo estoy convencido de que en todos los ámbitos que he mencionado, los 17 o 18 ámbitos que me han salido al esprit así de momento, en todos ellos hay sinergias económicas, sinergias sociales y también sinergias personales. Jesús. Sí, Jesús tiene levantado la mano, adelante. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. muy bien. Genial, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues darte las gracias, Manuel, porque la verdad que ha sido una charla muy interesante y yo como tú, yo vengo de Madrid, pero comparto lo que dices, me gustaría morirme en Alicante, también me ha medio adoptado. Me ha parecido muy interesante la charla. Yo sí que te quería hacer una pregunta. Te quería preguntar si, ya que nos has estado hablando mucho y desarrollando el concepto de área funcional, ¿en Europa hay algún área funcional ya funcionando que pueda servir como caso de éxito y que se pueda traspolar aquí? Sí, sí que hay, sí que hay. Sí que hay. Bueno, Jesús, primero que tengo que decir, creo que te vas a Polonia ahora, que te entiendo muy bien. Yo he pasado 22 años fuera de España, he vivido en 9 países y solamente cuando sales te das cuenta de lo que tienes. Y yo ahora valoro Alicante mucho más que antes y me desespero muchas veces. Cuando digo Alicante entiendo toda nuestra provincia y que está bendecida por los dioses, y me desespero cuando veo a los alicantinos que no son capaces de valorar lo que tienen y de pelear por lo que tienen. También lo notas cuando entras, ¿eh? Yo he entrado, pero también lo notas. Gracias, Eric. Sí hay. Por ejemplo, he mencionado Lieja, Namur, Maastricht. Ahí tienes un área que tiene mucho más valor para la Unión Europea porque además es un área internacional, mucho más compleja, por lo tanto también, ¿no? Fijaos que Namur y Lieja han sido capaces de unir sus dos universidades del siglo XIV. ¿Por qué? Pues por una razón sencillísima. La Universidad de Alicante, y lo que voy a decir ahora, sé que toco espinas y no estoy pidiendo que se unan, pero la Universidad de Alicante está en la número 550 o 600 del mundo. La Universidad Miguel Hernández me parece que es la 800, cosas así. Si las dos juntas estarían en el número 300. Si es que es una cosa tan obvia. ¿Y qué pasa? Pues que los rankings importan. Y hoy los rankings importan y las subvenciones y sobre todo los proyectos de investigación, etcétera, etcétera, responden a rankings. ¿Por qué? Porque uno, si está en el número 300, trabaja con los 300 y sus pares son los 300 y los 300 están a este nivel. Y si está en el número 500 o 600, pues trabaja con sus pares del número 600 y se junta con ellas. Porque si llama a la puerta de Oxford o de Cambridge, pues le van a decir, mira, no, tú estás en ese nivel, no en este. Y esto lo podemos llevar a todas las dimensiones. Hay ejemplos de, por ejemplo, Copenhague y Malmö, que son también Dinamarca, Suecia. Hay ejemplos en Noruega, hay ejemplos en Suecia, hay ejemplos en Suiza. Empieza a haber ejemplos en Bélgica también. Las áreas funcionales clásicas radiales están en crisis y vamos hacia áreas funcionales mucho más ricas, que tienen que tener necesariamente por lo menos dos polos. Y recordadlo, dos polos que se miren, es decir, dos polos que se vean como pares. Alicante y Elche se ven como pares, o deberían poderse ver como pares. Son el ejemplo perfecto de esta dimensión de 1 millón de habitantes. Luego tenemos muchas otras dimensiones de medio millón de habitantes o de 300.000 o de 100.000 habitantes. Pero a esas les va a costar mucho configurarse si no tienen una referencia. Y la referencia puede ser la referencia de Alicante-Elche. Por eso a mí me gusta, Jesús, mirar hacia arriba y mirar hacia abajo. ¿Cómo repercute todo esto hasta el nivel internacional y cómo repercute todo esto hasta el nivel personal? Fijaos, por ejemplo, en América Latina, el ejemplo de Alicante-Elche, cómo podría fertilizar. Por poner un ejemplo de lo que podría ser el ámbito internacional. Buen viaje, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Eric. Bueno, perdona, Esteban, estoy yo dando la palabra sin tener que darla. Bueno, Eric, vale, y creo que José Mari también ha levantado la mano, así que después va José Mari. Primero Eric. Sí. Hola, pues buenas tardes, Manuel. Pues fantástico tu charla. Yo soy más breve, soy muy pragmático.
Primero quería decir, yo soy el cónsul de los Países Bajos, pero en esa charla estoy a título personal y para nada expreso lo que quería mi país, no tengo ni idea, pero estoy a título personal como alicantino. Yo lo que quería saber, esa charla es muy interesante, pero no tendría ningún sentido si no tuviera un seguimiento, una continuidad con otras partes implicadas en toda esta propuesta, la que lanzas. Entonces, ¿cómo vamos a poder movilizar gente para llegar a tener esa masa social, la que estás diciendo? A eso quería añadir que yo como cónsul he estado la semana pasada casualmente con mi embajador, con la subdelegada del gobierno, he estado hablando con el alcalde de Alicante, les he hablado de esa misma idea y le rechazan solamente porque piensan, bueno, sobre todo porque piensan que es un tema muy visceral entre las poblaciones que lo van a rechazar. Cosa que yo dudo que eso no puede ser, no puede ser. ¿Cómo tenemos que seguir? Esa es la pregunta. Sí, Eric, claro, es la pregunta del millón. Yo lo primero que diría es que si las poblaciones lo van a rechazar desde una perspectiva visceral, si ese es lo que pensamos que va a ocurrir, apaga y vámonos, se ha acabado, pero después no protestemos de la situación en la que estamos. Hoy, en el siglo XXI, en el siglo donde vivimos, ya no se pueden configurar las sociedades desde una perspectiva de discordia. Y yo cuando voy a Elche siento la discordia hacia Alicante, y cuando voy a Alicante siento la discordia hacia Elche. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún momento a lo mejor eso ayudó a pergeñar las diferentes particularidades, pero hoy ya no, de ninguna manera. Hoy esto es, perdonad que lo diga, infantil, absolutamente infantil, y hay que decirlo con claridad. Esto es infantil. ¿A partir de ahora qué? Pues mira, yo no lo sé, Eric. Lo que estoy convencido, primero, que esto no es una cosa de una persona. Primero, entre otras cosas, porque yo he lanzado esto, pero esto estaba lanzado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba dormido. Y todas las propuestas han ido cayendo en el olvido. Y esta no puede caer en el olvido. Por eso tu pregunta es tan importante. Primero, habría que atraer a un grupo de notables. Y yo llamo a un grupo de notables, pues 20 personas incontestables de Elche y de Alicante. Hombre, yo no sé, aquí está Justo Medrano, que obviamente sería una de esas personas, pero 20 personas incontestables que hicieran, digamos, la primera parte. A continuación, yo he hablado, Eric, con alrededor de 400 personas. Mira, las he puesto aquí, las tengo, ¿veis? No se va a ver, obviamente, porque está, pero aquí todo este listado es un listado de cerca de 400 personas a título personal, Eric. Todas me han dicho, aquí tienes mis brazos para ir hacia adelante. En tercer lugar, hemos de descender a un ámbito que a mí me parece absolutamente esencial, que es el ámbito empresarial. Esto sin la empresa no sale adelante. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la empresa. De la misma manera que me parece que no es el momento todavía para hacer un esfuerzo muy grande desde la perspectiva política, sí me parece que hay que empezar por la empresa, porque si no, al final seremos 4 matados y con todas las asociaciones empresariales, empezando por la Cámara de Comercio, y con todas las empresarios con los que yo he hablado, fundamentalmente de Elche, todos me dicen que es el momento de hacerlo y que sería una barbaridad no hacerlo cuando se les hace un planteamiento como este. Y a continuación necesitamos, Eric, una masa social importante, necesitamos miles de personas detrás. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues a mí me parece que se puede hacer desde una perspectiva humilde, es decir, delimitar unos ámbitos de trabajo, hacer prioridades, por supuesto, pero ¿a ti qué te interesa? El ámbito, por ejemplo, pues yo qué sé, el ámbito de la política de extranjería, por decir algo que es muy neutro. Bueno, pues hay un montón de extranjeros en Alicante, hay un montón de extranjeros en Elche, pues vamos a crear sinergias entre las dos realidades, digamos.
¿Qué nos interesa? ¿El cambio climático? Pues vamos a ser capaces de por lo menos hablar entre nosotros y llevar hacia arriba acuerdos referentes al cambio climático. ¿Qué nos interesa? La educación. Pues vamos a generar muchas más sinergias de las que hay en este momento entre las dos universidades, sin ánimo al final de unir las dos universidades, pero sí de generar muchas sinergias de manera que los grupos de investigación estén mucho más integrados. Desde la perspectiva desde la perspectiva de la movilidad, por ejemplo, del transporte, que a mí me parece que debe ser la prioridad, porque hay que hacer cosas tangibles, pues vamos a martillo pilón para que los políticos poco a poco vayan entendiendo que una prioridad absoluta de nuestro territorio es que yo pueda tomar el tren en la estación de Alicante y en 15 minutos, no más, estar en el centro de Elche, pasando por el aeropuerto. Y esto es algo que nos parece a todos claro, pues a lo mejor tiene que ser la prioridad. No sé si te he dado algunas pistas de lo que podría ser, pero yo estoy convencido que tienes razón. Tu pregunta es la pregunta del millón y la pregunta del millón es la que al final, si a los que creemos en eso, tenemos que poner encima de la mesa. Perdona si me he extendido y seré mucho más breve a partir de ahora, que nos deben quedar 5 o 10 minutos, imagino. ¿Todo bien, Eric? Entonces, Sí, bueno, perfecto. Bueno, la cuestión es los pasos. ¿Quién hace el primer paso? ¿Quién convoca una siguiente reunión? Como yo me apunto, o sea, yo me quiero implicar en el tema, pero que no se queden en palabras. ¿Cómo hacemos los siguientes pasos? Esto, pero bueno, no es ahora el momento de... Quizá esto es los para, pasos, otra sesión para otra sesión del Club Rotario, si te parece bien. Sí. Yo crearía una plataforma. Sin duda. Perfecto. Muy bien, gracias. José Mari, no le veo ahora, no sé si ya no está. Sí, Marisol... perdón, que la veo sí, adelante, José Mari, tienes el micrófono apagado. Buenas noches. Gracias, Manolo, por invitarme a un tema que es bastante novedoso para mí. Lo que te puedo decir es que me has convencido, que estoy seguro de que es por aquí por donde tienen que ir las cosas. Justo conocerá mejor que yo cómo, por ejemplo, cuando se trata de negociar productos en los hospitales es mucho más fuerte cuando lo hacen un conjunto de la sanidad que un hospital de manera individual. Y yo lo que te quería preguntar, a lo mejor es un poco pueril lo que te digo, ¿no? Pero hay dos pueblos muy grandes en Badajoz que eran Don Benito y Villanueva de la Serena. Entonces a mí una cosa que me sorprendió mucho es que dos pueblos con todo ese potencial y con toda esa ambición política que hay en cada uno de ellos se llegasen a integrar. Entonces mi pregunta va un poco, ¿crees que estaban influidos por lo que tú estás contando? ¿Había otra razón? ¿Podríamos nosotros seguir por ese camino? ¿Qué te parece? Sí, gracias, José Mari. Yo he seguido muy de cerca la fusión, porque esto ha sido una verdadera fusión. Yo no estoy predicando una fusión de ninguna manera, me parece que esto sería un error. Es decir, replicar lo de estos dos pueblos, que ahora se llaman de otra manera además, claro, replicar lo de estos dos pueblos probablemente no es lo que deberíamos hacer, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de oposición. Al revés, quizás lo que tendríamos que hacer es destacar lo bueno de uno y lo bueno del otro. Es decir, destacar las sinergias y las concordias y no las discordias. Yo plantearía que los grupos de trabajo empezaran con una metodología muy sencilla que fuera listar las cosas que se están haciendo bien. Y a continuación, ¿cómo se podrían mejorar las cosas que se están haciendo bien? En cuanto a la relación, y olvidarse de los problemas. Pongo un ejemplo muy pueril, pero que lo vais a entender. Si empezamos la relación entre las universidades planteando el tema de la Facultad de Medicina, ya hemos acabado de hablar, por lo tanto esos temas hay que orillarlos. Es decir, todos los temas que puedan ser discordia hay que orillarlos y hay que ir a calentarse la cabeza y a razonar entre personas de Elche y personas de Alicante, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, entender de cómo se puede, qué cosas están funcionando bien y cómo se puede mejorar la relación un poquito entre las cosas que se están haciendo bien. Y ya a continuación, pues abrir la panoplia de cosas que se pueden hacer que mejorarían la situación y que beneficiarían a todos. Es decir, hacerlo muy puntual.
muy pasito a pasito. A lo mejor vamos a tardar 15 o 20 años en hacerlo y dentro de 15 a 20 años está preparada ya la sociedad y los políticos. Lo que sí ha demostrado la experiencia es que volver a plantear desde arriba el área metropolitana va a fracasar, porque va a fracasar, ha fracasado siempre y va a volver a fracasar. No había masa crítica de sociedad civil y después es muy fácil desde Elche y desde Alicante dinamitar cualquier cosa, porque seamos honrados, José Mari, hay muchas personas y muchas instituciones y también muchos políticos a los que esto no les interesa, porque les afecta, entre otras cosas, a su ámbito de poder. Gracias, Manuel. Paco. Sí, bueno, me ha parecido una reunión muy interesante, sobre todo por enfocar esta unión de una manera diferente, ¿no? Yo he trabajado mucho en Elche, he trabajado para el grupo Huerto del Cura, que los conocerás, a PPOs y compañía, y he vivido todo el tema del triángulo desde allí. Y siempre he visto que pienso que a Elche le interesa menos unirse que a Alicante, ¿no? Porque Alicante, desde mi punto de vista, yo soy alicantino, pero he visto Elche y me ha impresionado Elche, su organización, cómo crece, cómo se unen. Y Alicante siempre la he visto como una ciudad muy individualista, todo el sector empresarial es muy individualista, no se unen, no trabajan juntos, siempre están viendo que su compañero es el contrincante, el que hay que abatir, en medio al que hay que sumarse. Y sin embargo, Elche siempre ha sido una ciudad que todos estaban unidos, que todos iban buscando una misma meta y las cosas que se han acordado hacer siempre las han hecho. Por ejemplo, el Camino Viejo de Elche, lo que nosotros tendría que ser nuestra vía parque, nosotros la tenemos sin concluir todavía y por lo tanto no hemos unido a la ciudad de Alicante con Elche y todas las cosas que Alicante tiene sin hacer, la estación intermodal, las vías soterradas, la comunicación entre el aeropuerto y Alicante, o por lo menos el del tram con la estación del AVE, que tampoco lo tenemos. Alicante es el único aeropuerto de Europa con más de 10 millones de habitantes que no tiene una buena comunicación con la capital. Es algo que nadie lo puede entender. El centro de congresos, que se han hecho 30 proyectos y no se ha hecho todavía nada. Y sin embargo, Elche pues, ha ido consiguiendo los patrimonios de la humanidad, su centro de congresos, que ahora lo van a ampliar, el parque empresarial. Entonces, siempre he visto que Elche ha tenido unos dirigentes que han sido de Elche, que han nacido en Elche y que han sabido agrupar a todos los políticos que estaban en Elche y a todas las fuerzas empresariales o culturales de Elche. Y Alicante ha tenido muchos políticos que no eran de Alicante, que han venido de fuera, porque Alicante es una ciudad de puerto, bien de aeropuerto, bien de puerto, y es una ciudad de acogida, con mucha gente de fuera, y muy individual. ¿Cómo se puede trabajar este tema para que Elche y Alicante se pueda unir? Porque yo, por ejemplo, que he trabajado en Elche, sí que he visto la resistencia del sector de Elche a que gente de Alicante trabaje allí. Sin embargo, hay mucha gente de Elche que viene a trabajar a Alicante y nadie le pone impedimentos. ¿Cómo crees que se puede esto transformar? Porque yo creo que lo primero que habría que hacer es empezar a cambiar a Alicante. No sé a ti qué te parece. Gracias, Pablo. En 3 minutos has hecho un dibujo que es un dibujo que puede parecer muy realista. A mí me da la sensación, sin embargo, y voy a intentar hacer el challenge, a mí me da la sensación, sin embargo, que algunas cosas han cambiado. La primera de ellas es que el problema principal que tenía la ciudad de Alicante era la ausencia de una burguesía. Tú perteneces a una familia de esa burguesía, pero de la ausencia de una burguesía consolidada. En el momento en que Alicante, que no ha sido nunca una ciudad industrial, ha sido una ciudad agrícola, esa pequeña burguesía se diluye cuando Alicante se multiplica por 2 o por 3 o por 4 en los años 60, en los años 70. Cosa que no ocurre con Valencia. La burguesía valenciana es una burguesía sólida, es una burguesía de 2 siglos de existencia y es una burguesía que ha controlado perfectamente la ciudad de Valencia desde siempre.
¿Qué ocurre? Que en los siglos XIX y XX las burguesías son las que empujan las ciudades, son las que empujan la cultura, son las que dinamizan todo. En el siglo XXI, a mí me da la sensación, y te lo digo por hacer un poquito de challenge, a mí me da la sensación de que en el siglo XXI las burguesías están completamente descolocadas, que no son capaces de adaptarse a un mundo de cambio exponencial en lugar de al cambio. Las burguesías nacen en un mundo de cambio aritmético, pero no se adaptan a un mundo de cambio exponencial. Y esto es una oportunidad extraordinaria para lo que es el entorno de la ciudad de Alicante, donde es verdad, no hay burguesía, yo diría afortunadamente, porque las burguesías, yo miro la burguesía valenciana en este momento, Pablo, y me da vértigo, porque están cerrados y no son capaces de visualizar el futuro, y nosotros dan ventaja de que, uno, somos una provincia fracasada y que como ciudad es una ciudad donde no hay burguesía. Es decir, existe una oportunidad maravillosa para desarrollar otro tejido social diferente del burgués. ¿Con qué nos encontramos? Con 140 nacionalidades. Nos encontramos con una UIPO con más de 1.500 personas de nacionalidades en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Nos encontramos con una población extranjera, es decir, con una población extranjera, digamos, de calidad también, pensante, que no se trata de sustituir los esquemas burgueses, sino a lo mejor desarrollar otro tipo de sociedad que sea de una sociedad para el siglo XXI. Esta oportunidad no la tiene Valencia, la tiene Alicante. ¿Por qué te digo esto? Porque yo pienso que sería muy necio despreciar desde Elche lo que está ocurriendo en Alicante y las posibilidades de Alicante. Alicante se está convirtiendo en una de las ciudades tecnológicas de España y esto ha venido de la sociedad civil, si os dais cuenta. Luego ya llega Distrito Digital, llega Alicante Futura, llega todo lo que queramos, pero Alicante nace del entorno de la Alicante tecnológica nace del entorno de Torrejuana, nace del entorno de unos cuantos empresarios, nace del entorno de Alicante. Por primera vez vamos a reconocer, Pablo, que esto lo hemos hecho bien. Alicante hoy tiene una dimensión, yo he llegado hace apenas una hora de Madrid, he estado todo el día en Madrid trabajando temas de cómo se percibe Alicante, y Alicante se percibe hoy desde Madrid desde una perspectiva completamente distinta a la que se percibía hace 30 años. Y esto hay que decirlo. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que Elche tiene una burguesía mucho más consolidada, un empresariado mucho más consolidado y sobre todo mucho más consciente. También es verdad que lo han tenido más difícil y probablemente es por eso. Alicante es una ciudad muy fácil, donde se vivía muy fácil, donde no había necesidad de hacer nada y donde ni siquiera llegó la industria. Y por lo tanto no llegó ni la primera ni la segunda revolución industrial. Estoy banalizando, obviamente, ¿no? Pero las cosas están cambiando, Pablo. Y yo estoy convencido de que sería de verdad muy necio en este momento en Alicante, desde Elche, seguir viendo Alicante desde la perspectiva que se ha visto desde hace 30 años. Es decir, como una ciudad capital de provincia que no es reconocida como capital de provincia, la única capital de provincia de España no reconocida como capital de provincia, y una ciudad petulante que no produce, y donde se produce de verdad es en Elche, que es un poco el testimonio que has querido pasar. A mí me parece que sería un error. ¿Y cómo resolvemos este error? Pues hablando, sentándonos muchos alicantinos de la ciudad de Alicante y muchos ilicitanos de la ciudad de Elche y tratando no de una manera general como la hemos visto hoy, sino desde perspectivas de ámbitos muy concretos. Yo, que conozco el tema de la educación, pues me gustaría entrar en el tema de la educación. Tú, que a lo mejor estás más en el tema de la cultura o de la comunicación, pues sería el tema de la cultura o de la comunicación. Luis Almarcha, que está aquí, pues en la cultura de los barrios. Eric, en la cultura empresarial. Todos los que estamos aquí, si yo os digo la relación de ámbitos, enseguida os apuntáis a uno o dos. Así es como tenemos que trabajar. Esa es mi manera de ver. Y gracias, Pablo, porque tu aportación ha sido muy buena. Bueno, anteriormente Marisol y Rafa habían levantado la mano, pero ahora la tienen bajada. No sé si algunas preguntas. Sí, bueno, yo la he bajado porque en cierto modo mi pregunta iba muy relacionada con lo que ha comentado Eric, pero bueno, ya que me pongo, pues aprovecho y le doy la enhorabuena a Manolo por su intervención. La verdad que ha sido muy interesante. Es un tema que lo voy siguiendo y la verdad que me parece que es algo que habría que acometer. Lo que sí que es verdad que oyendo también antes a Paco Roser y demás, creo que hay un problema de cultura y si queremos poner en marcha esta iniciativa, yo creo que habrá que hacer un plan de acción y vender la solución
a los problemas que está planteando Manolo. Al final, si una idea o una iniciativa no resuelve problemas y además se valida esa resolución, o sea, aquí al final hay que venderlo a la sociedad, como ha dicho muy bien Manolo, que la sociedad no lo compre y hacer un plan de acción e ir dando pasitos, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacerle a Manolo es si se ha hecho un análisis previo para priorizar dónde una primera área funcional. O sea, ¿qué ámbito piensas tú que sería más interesante y también que sirva de piloto, ¿no? Y que pueda aportar un valor relevante que sirva como algo tractor, ¿no? Para seguir vendiendo la idea a la sociedad. Has comentado el tema, por ejemplo, de educación, no sé si a lo mejor también el tema del turismo o el tema de movilidad. ¿Se ha hecho algún análisis o algún estudio previo para saber qué tipo de A área mí me da funcional la sería más sensación, interesante en principio? tienes toda la razón del mundo, hay que priorizar. Me da la sensación de que, no doubt, el tema estrella es el tema de movilidad. El tema de transporte, sea transporte aéreo, sea transporte marítimo o sea transporte terrestre, pero a lo mejor este es el tema en el que a corto plazo los ciudadanos podemos tener menor incidencia, más que salir a la calle y pedir que de una vez se haga lo que se tiene que hacer. Hay otros temas que son más fáciles. En cultura, por ejemplo, si de lo que se trata es de trenzar en cultura, en digitalización, es un tema muy fácil, porque las sinergias en digitalización son evidentes. En educación es muy fácil. En social, y aquí tenemos a Luis, es muy fácil poder enhebrar y poder ir cambiando poquito a poquito la cultura de discordia por la cultura de concordia, que a lo mejor es lo primero que habría que hacer. Es decir, respuesta, si yo tuviera posibilidad de acción, obviamente pondría toda la carne en el asador de la movilidad, pero me da la sensación de que si nos quedamos ahí nos podemos pegar contra una pared y que por lo tanto habría que abrir por lo menos 3 o 4 ámbitos en los que sí podemos hacer algo ya mañana. Me da la sensación de que se podría empezar por ahí. Y en cualquier caso, Rafa, mira, yo en mi vida, y es que ya soy mayor, es que, entendedme, tú tienes mucha más perspectiva que la que puedo tener yo, pero a mí me dijo mi padre de pequeñito que solo ganaba quien jugaba al partido y solo perdía quien jugaba al partido. Así que a mí no me interesa tanto ganar o perder. A mí en este momento de mi vida lo que me interesa es jugar el partido. Y no me voy a quedar sin jugar el partido, porque si me quedo sin jugar el partido, pues no sé si he ganado o si he perdido. A lo mejor da igual ganar que perder, pero hay que jugar el partido. Vamos a jugar el partido una vez. Pues sí, yo pasaría a la acción y empezaría a definir esa hoja de ruta, ¿no? Ese plan de acción e intentar, como dices tú, jugar el partido. A ver si nos compra la sociedad, ¿no? Esta solución a los problemas que tenemos. A mí me da la sensación de que un club rotario como este, pues que además ve las cosas de una perspectiva muy, muy holística, porque hay mucha gente aquí que no está viviendo en Alicante, en el entorno este de lo que estamos hablando, pero que también puede ayudar muchísimo a fertilizar. Aquí nos interesa la gente de Alcoy, la de Orihuela, la gente de Torrevieja, nos interesa la gente de Benidorm, que nos diga cómo se puede articular todo esto de manera que beneficie también a toda la provincia. Es el momento de dar el paso adelante y mirar si no lo hacemos, o yo sí que os aseguro una cosa, y recordadlo cuando llegue, nos maldecirán las próximas generaciones. Y dejemos de quejarnos, por favor. Bueno, dice aquí en un comentario, Eric, que se ofrece a colaborar con futuras iniciativas. Así que bueno, tenéis ahí a Eric dispuesto. Marisol, no sé si quieres... Hay que hablar, pero hay que hacer también. Bueno, yo lo primero que quería era felicitar y me ha sorprendido muy gratamente la charla, porque yo cuando dijimos la charla, vertebración, Alicante, Elche, dije, Dolores de Pacheco, Murcia, me voy a aburrir como una ostra. Al final, pues no ha sido así, gracias, Manuel, y me alegro mucho de estar aquí. Sabes que al final creo que se reúnen en dos pilares fundamentales. La gente todavía no somos conscientes de que si nos unimos seremos más, pero en todo, ciudades, proyectos, en fiestas, en trabajo, la unión hace la fuerza, esos refranes de siempre que
Que no se nos olvida. Yo creo que ahí está la clave, convencer a la gente de que unidos vamos a ser más fuertes, porque al fin y al cabo vamos a hablar el mismo idioma, tenemos los mismos intereses kilómetro arriba, kilómetro abajo, estamos dentro del mismo país, dentro de la misma provincia, dentro de la misma región. Y el primer paso yo creo que es difundirlo, contarlo. Y contarlo con la sencillez que tú lo has contado hoy. Cuando has convencido a una de Dolores de Pacheco en Murcia, pues chicos, los de Alicante y Elche ya tienen que estar muy ciegos, muy ciegos. Entonces yo creo que se trata de darle una buena difusión y sobre todo la premisa es de que no va a perder nadie, vamos a ganar todos, porque vamos a ser más fuertes. Y cuanto más seamos, mejor. Algo muy básico que algunas veces, pues, nuestro ego, en nuestra historia y en nuestras guerras se nos olvidan. Pero si apartáis un poquito la política, que es donde yo creo que ahí van a ser los egos más fuertes y los celos y todas esas guerras más difíciles, lo demás, simplemente con asociaciones de vecinos, asociaciones empresariales, culturales, va a ser lo más fácil y por ahí es el camino a empezar, pero sobre todo darle difusión y explicar algo tan sencillo como lo ha explicado Manuel, es que de verdad a mí me ha parecido básico y gracias. Bueno, Muchas gracias, Marisol. esta charla, como sabéis, se está grabando y quedará como referencia para cualquiera que quiera verla. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una. Así que si nadie más, ya por cierto, normalmente intentamos que dure 1 hora, pero la verdad es que es un tema muy interesante, está durando más de 1 hora, pero bueno, intentaremos ser breves, pero adelante, Conchi. Nada, comentarlo. Bueno, muchísimas gracias por venir. A mí me encantó cuando lo escuché en el club de Alicante Puerto y le dije, Manuel, tienes que venir a nuestro club y tienes que contar esto porque es que esto hay que darle difusión, como acaba de decir Marisol. A ver, el plan de acción, venga, ya hay que ponerlo porque aquí estamos todos deseando empezar a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Venga. Manuel. Vamos a ver, Conchi, esto me parece un error. Ah. Sí, es decir, si pensáis que Manolo de Santos va a poner el plan de acción encima de la mesa, estamos empezando mal ya. Vale. O sea, Manolo de Santos puede ser un catalizador, puede ser un lanzador, puede ser un conceptual, porque yo soy un académico. Yo puedo diseñar una hoja de ruta. Lo que yo no debo hacer de ninguna manera es liderar esto, porque entonces nos vamos contra la pared. Esto tiene que venir de un grupo de gente, entre los que estáis vosotros, pero más gente, mucha más gente de los que nos podemos imaginar, pero desde luego un grupo de gente que se siente en un momento determinado y diga, se han acabado los liderazgos individuales, porque si una persona lidera esto, no va a ningún lado. Se llame Manolo de Santos, se llame Pepito Jiménez. Pero si somos muchos, sí que lo podemos hacer. Y ahora le pregunto a Eric cuál sería el plan de acción y él me lo plantea en 10 minutos. Seguro, conociéndole además. Y si nos ponemos entre 10, 15, 20 personas a fertilizar y después lo llevamos a redes sociales, podemos tener una participación muy masiva y poco a poco ir integrando a la gente. Lo que no se le puede decir a la gente es lo que tiene que hacer, a mi modo de ver. Porque entonces sí que no vamos por el buen camino. A lo mejor he frustrado todo el sentido del acto, pero me parece que en este momento, Conchi, es cuando Manolo de Santos tiene que recular y en estos momentos cuando otras personas tienen que dar un paso adelante. Pues y decir, no recule, Manuel. Yo me ofrezco a juntarme con 3 o 4 o 5 y ya físicamente y decir, entre estos vamos a trazar un plan y lo vamos a poder a presentar. Pues ya tenemos eso. Una mente muy pragmática, muy sencilla y si otros se quieren sumar, pues que seas tú el que organice una siguiente reunión o que nos pongas en contacto los que queremos poner manos a la obra y yo me pongo. Se comunica y de aquí sale una plataforma donde tiene que haber por lo menos tantos ilicitanos como alicantinos, Eric. Pues que seas tú el que seleccione o el que se ofrezca que contacte contigo y que luego seamos un grupo más reducido para poner una especie de manual o los pasos a seguir
y nos reunimos. Ya está, bien. Conchi, ¿te ha respondido Eric? Perfecto, ya hay implantación. Vamos. Gracias, Eric. Y Marisol, no sé si tiene implantación también porque ha vuelto a levantar la mano. A ver, básicamente era lo que ha dicho al final ahora Manuel. Yo creo que lo más importante es difusión, pero por abajo, desde la parte de abajo y pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, sobre todo de abajo. La gente tiene que estar convencida porque tiene que ver la ventaja. Para olvidarse de su ego, tienen que ver la ventaja y la ventaja es tan clarísima. Pero ya está. Hay un club rotario maravilloso en Elche. Hay muchos clubes empezando por ahí, que sería una plataforma más, una forma más de formar Rotary, ¿no? Como parte no política ni que sea como más neutral, ¿no? Pero después tenéis que empezar con asociaciones de vecinos, padres de alumnos, no lo sé, pero desde abajo. Muy bien. Quizás tienes razón, Marisol, pero quizás Para evitar los egos, porque es que estamos aquí los egos... descendiendo ya demasiado al nivel táctico, que no era en el fondo la razón de ser de la reunión de hoy. La reunión de hoy nos debería marcar la hoja de ruta de la estrategia, ¿no? y pasar de entonces ya a la táctica. Me parece muy bien. Pero vamos que... Lo digo porque empiezo Esteban, a temer por el tiempo. Bueno, yo estoy bien, no sé, gente, a lo mejor algunos ya se están marchando porque, bueno, se está haciendo tarde, pero los que estamos aquí yo creo que tenemos mucho interés y Juan Pascual tiene la mano levantada. Y el vídeo apagado. Y el micrófono. Adelante, Juan. No sé si nos escuchas, Juan. Y si no, hago yo mi pregunta, que no Sí. tiene que ver ni con Elche ni con Alicante, pero es que me tiene como mucha curiosidad por saber tu opinión. Si es que, bueno, no sé si has oído hablar, yo que ahora vivo en Arabia Saudí, hay un proyecto, megaproyecto que se llama NEOM, que están construyendo pegado al Mar Rojo, en el noroeste de Arabia Saudí. Y dentro de este megaproyecto hay una ciudad bueno, es que no sé si llamarlo ciudades. Bueno, sí, estoy aquí mirando la Wikipedia, es una ciudad lineal Smart City, una ciudad Smart City, como el smartphone, lineal, o sea, es una línea, se llama The Line. Van a ser, bueno, esto cuando se termine de construir, que ya sabemos, no sabemos cuándo, 170 kilómetros de largo. Entonces, esto ni radial, ni neuronal, ¿esto cómo se come? No sé, no sé, tengo curiosidad por saber tu opinión, que en principio no va a haber coches, y va a ser como una, o sea, no sé, no cars, streets o carbon emissions, sin emisiones de carbono, ni calles, ni coches. Hombre, Esteban, esto es otra sesión. Aquí ya nos estamos metiendo en Pero así. si me preguntas así de entrada, sin ser experto en la materia, a mí esto me parece extraordinariamente ineficiente y me parece una butad, una absoluta butad. Si algo tiene sentido en Benidorm es la escalabilidad y la eficiencia que genera el vertical, para empezar. Y hacer una ciudad de 150 kilómetros, pues, donde los transportes, donde gestionar todo eso desde una perspectiva de gestión del agua, etcétera, etcétera. Hombre, si les sobra los dólares y no saben qué hacer más, pues bien, pero a mí me da la sensación de que es una típica butad como muchas otras que nos hemos encontrado en estos países donde estás, ¿sí? Sí, es un experimento. Y ya está. A lo mejor me estoy equivocando completamente, pero me da... Sí, no lo sé, ya se verá dentro de muchos años, pero sí, es un experimento un poco curioso, ¿no? La experiencia de los chinos nos pueden servir. En China había 800 millones de personas muriéndose de hambre en el campo y había que trasladarlo a las ciudades y se crearon megaciudades. Se han creado pues, cerca de 40 ciudades entre 5 y 15 millones de habitantes y ahora se han dado cuenta de que esto es un error brutal. Y de que hay que descentralizar otra vez.
y que todas estas ciudades tan gigantescas como Shenzhen, etcétera, etcétera, pues son ciudades que al final son extraordinariamente ineficientes. Yo he estado muchas veces, hasta 127 veces en China, y te puedo asegurar que uno llega a una reunión, son inarrables. No funcionan. El sistema de las megalópolis tan brutales ya no funciona, a mi modo de ver. Gracias, Bueno, Manuel. pues, yo creo que Sí. vamos a ir a reportar ya a la reunión, dadas las horas que se nos están haciendo. Agradecerte, Manuel, de nuevo tu presencia, tu entrega en este tema, tu pasión que pones en todo lo que haces y de verdad decirte que en algún otro momento que desees estar con nosotros, pues siempre serás bien recibido. Pues muchas gracias, José Antonio. Nada, me habéis hecho muy feliz esta noche. Muchas gracias a todos los que habéis tenido la santa paciencia de aguantar hora y media. Así ha pasado deprisa. Bueno, Por nada. cierto, no sé, Juan Pascual, la última oportunidad, que ahora que le veo sin el micrófono apagado. Hola, hola. ¿Me escucháis Venga. ahora? ¿Me escucháis ahora? Adelante. Bueno, Sí. yo quiero hablaros desde una perspectiva desde Elche, porque creo que ha habido pocas intervenciones desde Elche. Y bueno, yo soy un ilicitano de nacimiento, pero que ha vivido como 30 años fuera de Elche, entre Madrid y Valladolid, con lo cual tengo una perspectiva tanto interior como exterior. Yo quería apuntar algunas cosas, porque da la sensación, sobre todo en el final de la intervención, y dicho sea de paso, que me ha gustado mucho tu intervención, Manolo, pero en el final de la intervención he visto como que al final se incurre, yo creo que en el error de decir, bueno, ya mañana nos vamos a poner en marcha, vamos a hacer una plataforma y esto funciona. Y yo creo que hay temas de raíz muy profundos que habría que tener en cuenta antes de hacer nada, porque hablábamos antes, y se ha hablado mucho en el cierre de esta intervención, de que todos son ventajas y vamos a ganar, y esto es un sumar, y es un ganar. Yo creo que sí, y hasta cierto punto no, y me explico. Aunque parezca que evidentemente eso es así, pero la historia al final ha generado también todo un sistema y una forma de ser que no podemos obviar. Elche se ha desarrollado por sí sola, ha sido muy individualista en su propio desarrollo porque no ha tenido más remedio. Hemos hablado mucho del eje Alicante-Elche, pero habría que hablar también del eje Valencia y el sur de la comunidad. O sea, el sur de la comunidad ha sido una total olvidada por parte de Valencia en inversiones, en puesta en marcha de proyectos, en todo. Con lo cual, lo que ha generado eso es un animal, por hablar pronto, que ha sobrevivido sobre sí mismo, se ha desarrollado por él mismo y al final se ha acostumbrado a vivir por él mismo. Con lo cual, a ese tipo de perfil, llevarle ahora a una unión no es tan fácil como decir, venga, vamos a ponerlo mañana en marcha y vamos a crear una plataforma y vamos a no sé qué. Hay que ver la profundidad un poco del problema que se ha generado y desde esa profundidad del problema que se ha generado, ver qué hacemos. Se habla mucho de Alicante, Elche, pero Elche no ha tenido ni ningún tipo de inversiones institucionales. Todos los temas institucionales que han podido salir de Valencia al final han acabado en Alicante ciudad. Ninguno ha acabado en Elche. Todas las inversiones últimas en infraestructuras importantes de ferrocarriles y tal, pues han acabado en trams en Alicante, no sé qué, y ninguna en Elche, que tenemos el único ferrocarril, pues es del siglo XII antes de Cristo, más o menos, ¿no? Entonces, todo eso ha generado una raíz y al final lo que existe en Elche es, y lo decía alguien antes en su intervención, existe un animal, digámoslo así, que se ha desarrollado por sí mismo, que ha sido capaz de vivir por sí mismo él solo y que no siente esa necesidad de la unión como algo ventajoso. Y si se me apura, cuando se habla de la unión, se habla de decir, bueno, lo que Alicante quiere todavía ser más grande frente a lo que es Elche hoy, ¿no? O sea, este es un pensamiento que no todos tienen, pero que hay una parte de la población ilicitana que tiene. Entonces, mientras esto no se entienda bien, tú decías, Manolo, antes, hay que olvidarse de los políticos y hay que llevarlo todo desde un punto de vista de la sociedad civil. Pues no sé, porque desde el punto de vista de Elche, como no haya más movimientos que solamente ese movimiento de la sociedad civil, probablemente en Elche no se entienda que esa unión va a generar más beneficios para Elche. El tema, pequeños detalles, pero está justo por ahí, creo, y si no se retira todavía, pues la Universidad de Elche está llena
de profesionales que al final ni viven en Elche ni conocen Elche, al final viven en Alicante. ¿Me explico? Entonces, todas estas raíces, como no se llegan a estudiar y ver, no se entenderá la dimensión del problema y el por qué al final desde Elche no se ve esa unión como una ventaja al día siguiente, que aparentemente todos podríamos ver que sí, pero dice, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué? Si yo creo que voy a ser más débil. En los últimos 40 años llevamos hablando de la unión Alicante-Elche. Lo único que se ha producido en los últimos 40 años es más inversiones en Alicante y menos en Elche. Entonces, si esto es lo que ha generado el estar 40 años hablando de lo mismo, volver a hablar de lo mismo, vamos otra vez a volver a lo mismo, o somos capaces de entender el problema de dónde viene y la raíz de dónde viene, y vamos a ver qué soluciones podemos tomar para que esa unión realmente se vea desde todas las partes como una ventaja. No sé si me sé explicar. Y no quiero acabar mi intervención sin decir otra cosa. No se menciona nunca, cuando se habla de Alicante, Elche y estos ejes y estos polos de desarrollo, no se habla de otras alternativas que hay y la influencia de otras grandes ciudades muy cerca. Se habla de que Alicante, Elche son 20 kilómetros, pero es que Alicante, Murcia es poco más. Y no se habla de que el eje Elche, Vega Baja y el Alto Vinalopó, pues al final son 600 o 700.000 habitantes, y es una cifra también importante. O sea que, no sé cómo explicarme, que hay más factores que aquellos que estamos hablando de una forma simplista de que uniendo Alicante y Elche seríamos más fuertes. No sé si me he explicado. Sí, Juan, te has explicado muy bien. Muy bien, fenomenal. Si lo que planteas es estupendo. ¿Cuántos siglos tenemos que estar esperando a que esta discusión fructifique? Es que no lo sé, Juan. O sea, yo no he hablado para nada de unión, para empezar. Me parece que plantear la unión es un error de principiante. Yo lo que he planteado es una manera de aproximar los dos ejes poblacionales desde una perspectiva del siglo XXI, desde el pragmatismo más absoluto. Por eso lo llamo área funcional. Donde Elche tiene que seguir siendo Elche y desarrollarse como Elche, y Alicante como Alicante. Yo entiendo todo lo que dices, Juan, claro que sí, yo voy mucho a Elche, he hablado con mucha gente de Elche, con mucho empresario de Elche sobre este tema. Me da la sensación de que lo que dices es cierto, pero que también es cierto, y perdona, y acabo ya, que también es cierto que la gente inteligente entiende relativamente fácil que estamos en una dimensión distinta, que estamos en una dimensión del siglo XXI, y que Virgencita, déjame como estoy, porque en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX he sido capaz de desarrollarme de la manera que me he desarrollado, caso de Elche, a mí me parece naif. Esto no va a servir para el siglo XXI. En el siglo XXI ese tipo de estructuras de desarrollo que funcionaron en los años 60 del siglo XX no van a volver a funcionar, Juan. Escúchame, yo soy empresario. ¿Y tú crees que un empresario de Elche siente esa necesidad de esa área funcional para que su negocio lo vaya mejor? Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas de Elche son negocios más internacionales que ya locales. Sí, probablemente no, tienes razón, y probablemente habrá que hacer mucha pedagogía. Pero a mí mi conclusión es que si lo que estás proponiendo, y estamos en debate y te aprecio muchísimo tu intervención, si lo que estás proponiendo es posponer toda esta reflexión hasta que pase no sé qué cosa que cambie la mentalidad de los empresarios, porque es el eje nuclear desde la perspectiva de Elche, pues no, yo sé que lo que va a ocurrir es exactamente esto, nada. Y si de verdad piensas que una mayoría... Pero perdóname, Manolo, yo no quiero que se entienda que mi punto de vista es no hacer nada, como tú acabas de decir. Mi punto de vista es que para hacer algo tenemos que tener en cuenta más razones, más raíces que no se han tenido en cuenta en el debate que hemos tenido, ¿me explico? Y que desde ese punto de vista, cuando se genere algo, hay que tener en cuenta qué se hace para intentar solventar esa mentalidad de que si voy a ese tipo de acciones no tengo nada que ganar y probablemente tenga algo más que perder. ¿Me explico? Tienes toda la razón de levantar esa bandera, y por eso yo he hablado de años. A lo mejor tiene que pasar toda una generación, Juan, para que esto que tú dices ocurra.
pues que pase la generación. Mientras tanto, lo que siempre podemos hacer los ciudadanos y los empresarios, tanto de Elche como de Alicante, es ir tejiendo poquito a poquito, con humildad, ir enhebrando una serie de relaciones que ofrecer después el día que, como tú dices, pues se hayan restañado de alguna manera las heridas, ¿no? Bien, esa puede ser una hoja de ruta, ¿por qué no? Lo que yo me niego es a no hacer nada. No, yo también, pero no sé, desde el punto de vista de Elche, hemos estado tantos años tan olvidados y tan abandonados que ahora mismo, insisto, tantas visitas hemos tenido de los presidentes de la Generalitat a decirnos que a partir del año que viene voy a ser bueno. Y al final no hay nada, al final es lo que nosotros mismos hagamos por nosotros mismos, ¿no? Y esto, que puede parecer individualismo, al final es pragmatismo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a seguir. Y ya alguien se dará cuenta alguna vez que hay que hacer más cosas que simplemente hablar para que al final... yo soy de la opinión de que en España en los últimos 40 años los grandes beneficiados han sido los capitales de las autonomías, ¿no? Claro. Y ahí es donde ha ido el dinero. Ahí es donde ha ido el dinero, las inversiones y todo. Y los que hemos sobrevivido fuera de eso, pues ya nos hemos acostumbrado. Claro, es que Elche es la ciudad más importante de España, no capital de provincia, me parece, después de Vigo. Siempre te podría contar tantas barbaridades. Tenemos el parque empresarial probablemente más importante o de los 4 o 5 más importantes de España, que es el único, yo creo, que no está conectado con la autovía, por ejemplo, y hay 500 metros de distancia. Bueno, después de este último debate, que creo que, bueno, no está mal saber que va a haber mucha cierta resistencia por parte de Elche, pero bueno, todo tiene solución mirando al futuro y poquito a poquito. Me dice justo que no hay esa resistencia. Bueno, algunos la tendrán, otros no, así que bueno, que sepáis que de todo puede haber. Muchas gracias. Es un punto de arranque, sí, es un punto de arranque. Yo creo que podremos llegar a algún sitio poco a poco. Y Juan, cuento contigo, ¿eh? Por supuesto, sí. Yo no quiero que se malinterprete. No te he interpretado mal. Y no me parece justa esta última intervención donde decía de la resistencia de Elche. Si Elche no se resiste a nada. Lo que pasa es que Elche, insisto, que hemos generado un animal pragmático. Sí. Bueno, dime algo más, porque lo que me dices no me lleva a ningún puerto. Bueno, por eso yo creo que Manuel ha dicho que dentro de una generación que si yo estoy en esta más, reunión pues, es porque quiero participar de esta fiesta. Y si no, no estaría en esta reunión. Y si he intervenido es porque quiero mejorar, no quiero mantener o ir hacia atrás. Yo quiero ir te lo agradecemos y te lo agradecemos mucho. Sí, sí. Fenomenal. Quizá esta generación pone más resistencia, quizá la siguiente no tanta. Podemos dejarlo así. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Manuel. José Antonio, gracias por dar un poco más de tiempo a esta reunión. Y bueno, creo que con esto ya hemos terminado. No sé si quieres añadir algo más, José Antonio. No, nada, de nuevo, gracias, Manuel, y gracias a todos los asistentes que habéis aguantado hasta el final. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. A descansar y os esperamos a todos en la próxima reunión del club, que también va a ser muy interesante. Estupendo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.